Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no toma en serio lo que le digo, y si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Esta es una frase de George Gurdjieff y esto es Verum, el rostro de la verdad. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Verum. Mi nombre es Cristina Mencía. ¿Me acompaña? Israel Peña. Somos un equipo de profesionistas mexicanos que trabajamos sobre programas y cursos personalizados para comprender el lenguaje corporal, el lenguaje verbal. Las microexpresiones. Así es, exactamente, con la finalidad. La fisionomía. Con la fisionomía aplicada. ¿Y qué significa esto? Bueno, a través de la observación en nuestros cursos van a aprender a realmente identificar los tipos de personalidades y de conducta que tienen las personas. Claro, a través de esas emociones. Por eso se generan esas conductas, ¿no? Si alguien es muy bilioso, va a ser una conducta violenta. Si alguien es más jovial, pues va a ser una conducta más abierta, más compartida, ¿no? Entonces, el tema de las microexpresiones es precisamente eso, ¿no? Aplicadas. Así es, sí. Así es. ¿Sí? Analizar precisamente todo el tipo de personal. ¿Para qué? Bueno, para poder comunicarnos de una forma más asertiva. Y no solamente eso, sino también trabajamos muy importantemente el autoconocimiento. Totalmente, ¿no? De ahí surge todo. Exactamente. Y pensando, bueno, en estas fechas pues navideñas, los reportes fisionómicos con diagnóstico que entregamos van a tener un pequeño precio especial. Sí. Solamente hasta el 15 de enero del próximo año. Regálenselo, amigos. Sí, exactamente, porque es como lo que fuera una terapia, algo así, algo realmente que va a servir para, sobre todo, los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Entonces, totalmente, a través del autoconocimiento, con un diagnóstico de qué tipo de personalidad tenemos, cuáles son nuestras fortalezas y hacia dónde podemos potenciar nuestros talentos, pues es el momento, ¿no? Totalmente, ¿no? Y como lo hacemos desde grafología, recordemos que en Verum lo que hacemos es fisionomía aplicada, ¿no? Así es. Entonces, estos reportes tienen grafología, tienen zoomorfología, en el tema del eneagrama. Entonces, como tú dices, estas herramientas las juntamos para potenciar la personalidad del individuo, ¿no? En tiempo real. Regálenselo de Navidad. Sí, exactamente, o a su familia, porque también tenemos unos paquetes especiales familiares. Así es que no duden en marcarnos. Nuestros teléfonos son el 56 11 24 65 40. Ahí pueden mandar un WhatsApp. Exactamente, ahí está. Súper. Y pues con mucho gusto estaremos pues enviándoles la información que requerimos de parte de ustedes. Así es. Y pues bueno, también vamos a mandar saludos, como siempre. Antes de comenzar. A Edgar Carrillo por su cumpleaños. Felicidades, Botarga. A Genaro y a toda su familia por recibir a su segundo bebé. Y pues a todos los que se reportan y a los que no se reportan también, porque recordemos, están ahí. Claro, y también que tomamos muy en cuenta sus comentarios y pues en esta sección también vamos a hablar de algunas preguntas que mandaron. Exactamente, así es que también muchas gracias. Ustedes saben quiénes nos enviaron las preguntas y ahora vamos a ir a un tema muy interesante, lo que viene siendo pues las mentiras, ¿no? Así es. Entonces, gracias a sus preguntas, a sus comentarios. ¿Cómo detectar mentiras? Estas cosas, las microexpresiones, ¿no? Si también puedo detectar mi potencialidad, pues también puedo detectar otras cosas raras, ¿no? Sí, exactamente, y observar más a fondo qué podemos hacer, ¿no? Porque la mentira normalmente sabemos que alguien nos está diciendo algo que posiblemente no es completamente cierto. ¿No? Sí, completamente cierto. Completamente cierto, porque empieza como a temblar un poco la voz, ¿no? Claro. Y bueno, pues también hay cierta gesticulación. Gesticulación. ¿Fuiste tú, no? No.
Sí. Ese es un ejemplo, así lo hacemos muy en vivo, para que a través de ejemplos prácticos, es la mejor manera de aprender. Y bueno, también los gestos, ¿no? Cómo son los movimientos, e incluso la escritura que nosotros analizamos en la grafología, pues sí tiembla. Hay un temblor también. Totalmente, en la escritura, microtemblores, ¿no? Sí, tomando en cuenta que esto ya se hace con cuentahilos, ¿no? Con lupas para precisamente ver ese microtemblor. Sí, claro. Si está más recargada la tinta. Si se empasta o no se empasta, se yuxtapone. Todo eso es proyectivo, y todo eso es psicología. Y está conectado directamente a través de nuestras emociones. Y bueno, también está científicamente probado que pues al sentir este tipo de sensaciones nos sentimos amenazados, ¿no? Claro. Cuando uno está pues mintiendo, estás amenazado, no dices la verdad, se dispara nuestro sistema simpático. ¿Por qué? Porque nos ponemos en una situación de alerta. Claro, entonces, recordemos que también muchas de estas emociones son instinto de supervivencia, ¿no? Entonces también la mentira es un instinto, el tema es si el exceso. ¿Cómo me veo el día de hoy? Muy guapa. Eso es te ves amenaza y la cara sobrevivir, chueca, ¿no? Exacto. Sí, no, espérate. Sí. Ese vestido te queda divino. Amiga, sí, oye, ve todo, ¿no? Pues ponte otra cosa. Exactamente. ¿Y qué pasa justo cuando nos hace esa pregunta incómoda? Pues la evasión de la mirada. Claro. Tendemos a mirar hacia algún otro lado, ¿no? Esto es típico también luego en los niños, pero también puede ser el que se mire fijamente a los ojos. Totalmente. ¿no? O sea, muy bien, todo muy bien. Pues entonces también no evaden. Sí, precisamente, ¿no? Y como somos en este tema comunicativos, es como poner preponderancia en nuestra comunicación para que nadie vea qué hay atrás, ¿no? Entonces te estoy viendo fijamente, oye, ¿qué pasó? Nada. Todo muy bien, todo. Oye, ¿qué pasó allá atrás? Nada, vámonos a comer. Vente, no ves, pero mira, y que abrazas y te lo llevas. Vente, atrás cayéndose, ¿no? Exactamente. Otra cuestión que también es notoria es cuando se reduce incluso la saliva, ¿no? Entonces la gente se le empieza a sacar la boca y bueno, pues... Sí, porque se pone nervioso, ¿no? Entonces, precisamente todos estos tips que igual ya sabían, el tema es hacerlo consciente. Si no lo hacemos consciente, pues lo vamos a seguir sin entender. En cambio, ya haciéndolo consciente, ya veremos que, si se está mordiendo el labio, que lo vamos a ver después, que si ya tragó saliva, como tú dices. Si está tapándose la boca, ¿no? Claro, ¿no? Y hablando también de las manos, que en ciertos programas hablamos de la comunicación gestual, las manos por sí hablan, los dedos, cada uno de ellos hablan, entonces también en la posición en la que estén y lo que están haciendo, ¿no? Exacto. Entonces vemos a estas personas, ¿no? Que se están completamente tapando la cara, rascando, ¿no? Están los micropicores de los que hablábamos, evadiendo, ¿no? La mirada, y no solo evadiendo, estoy evadiendo y aparte me tapo, ¿no? Entonces igual cuando ustedes estén socializando y la gente haga ese tipo de gesticulaciones, pues ya sabrán que los están evadiendo. ¿Por qué? Porque la comunicación es directa. La comunicación tiene que ser en una vía abierta, ¿no? Entonces, de algún momento ya me cambio acá. Sí, claro, vamos a... Pues sí, ya todo está muy bien, en orden, no hay problema. Sí, claro, ¿no? Y recordando a los científicos de cuando un organismo está relajado, se expande, lo tenemos que tomar como un concepto. Entonces, en una plática, ambos deberán estar relajados, ambos deberán estar abiertos, vamos a hablar de negocios, dejo mi celular aquí, nada me interrumpe porque estoy poniéndote atención. En cambio, y ustedes van a ver cómo ese baile va a dejar de ser baile para empezar a ponerse unas trabas o esconderse. Exactamente. Entonces, obviamente, esto es muy importante cuando estamos hablando de una cuestión social, pero también tenemos muchos, cursos para ver microexpresiones en las empresas. Claro. ¿No? Cómo saber si en un momento de una negociación o en una venta, que ya estamos hablando también de unas cuestiones, pues ya que nos representan dinero, ¿no? Entonces, sí, más tácticas, ¿no? Igual, para la fuerza de venta, estos cursos de microexpresiones, cómo comunicarnos, porque el tema, volvemos, no es lo que tú vendas. Es cómo vas a vender lo que sea. Exactamente. Y a quien sea, a quien te toque. A quien te toque. No podemos escoger. Entonces, y bueno, sí. Entonces el tema es saber qué personalidad le tengo que hablar, a qué personalidad. De qué manera cada una. Y para ello, obviamente, pues pueden comunicarse con nosotros, enviándonos también un correo, ¿no? Es contacto@verumdesarrollointegral.com.mx. Y bueno, ya continuamos ahora sí con nuestro primer personaje, a quien vamos a súper interesante. Aplicada. Exactamente, muy, muy interesante. Es Frank Abagnale. Él es conocido también mucho por lo que viene siendo una película. Claro. Atrápame si puedes. Atrápame si puedes, con Tom Hanks, con Leonardo DiCaprio. Pero él desde muy jovencito, desde 1964 nació y se divorciaron sus padres.
Entonces a los 16 años huye de casa y pues yendo en las calles de Nueva York, pues sí, como no es fácil, crees ¿no? que sería su vida. Y realmente lo que nosotros también analizamos y lo que vemos en Verum y lo que hemos enseñado es el contexto, ¿no? Aprender a observar. Entonces desde ahí ya vamos viendo una tendencia, ¿no? Entonces abandonado, como alguna vez lo hicimos con Stephen King, ¿no? Que él pierde a su familia muy pequeño, entonces padre, es adoptado y esos traumas que no son superados, bueno, posteriormente sí son superados, ¿no? De qué manera se canaliza, ¿no? Cómo se trabaja, es un bestseller y bueno, Abagnale también es un artista en lo que hace, ¿no? Un genio definitivamente. Y vamos a ver en dónde se muestra precisamente en estos rasgos fisionómicos, ¿no? Él desde jovencito sabemos que cometió su primera fechoría yendo a un banco que tenía $100 apenas para hacer una inversión. Entonces se robó unas comprobantes en los que los pudo modificar magnéticamente y resultó que todos los cheques de alrededor de unos 4 días, pues a él se dieron a su cuenta. A su nombre. Entonces, pues ya era una cuestión que bastante inteligente el muchacho. Totalmente. Desde esa edad, pero que incluso se aprovechó de que se veía mayor. Entonces ya desde ahí hay una comunicación falsa, ¿no? Totalmente. Tengo 16, pero me veo de 25. Entonces, pues ahí es como vemos cómo vamos a verlo más bien. ¿Cómo se construye la mentira, el personaje, ¿no? El personaje. ¿Sí? Y también la cuestión global, ¿no? Porque al final pues falsifica cuestiones, ¿no? Al final no agrede a alguien, no mata a alguien. Entonces también precisamente por eso la ley es muy detallada cuando se aplica, ¿no? Porque bueno, al final fue papel, robó, lo que sea. Y veremos el análisis completo, pero el tema es que no violentó, no agredió, no hubo ese tipo de fechoría realmente, ¿no? Que no son precisamente rasgos que no se van a ver en su rostro y que sí vamos a ver en algunos otros personajes el día de hoy, ¿no? Su más grande hazaña y por la cual también fue muy conocida la historia, la película es cuando se hizo pasar por un piloto. Entonces, pues ¿de qué manera te puedes hacer pasar ya de plano por un piloto? No, ya necesitas cuestiones técnicas, o sea, es volar un avión, ¿no? Y ya, bueno, nunca lo voló como tal, sí, pero sí cómo persuadió para, tú hazlo en todo. En la cabina, claro, o sea, llegó a la cabina, eso sí. Me gustaría que tú lo hicieras, cómo persuades, ¿no? Te pues toca. Con mucha inteligencia, cómo persuades con mucha información. Y qué bueno que no pasó nada. Con mucha capacidad social, con mucho análisis, así vas a persuadir, no si eres distraído, no si eres operativo, no si no cierras los proyectos, si eres así, no vas a persuadir, no si no eres constante, no vas a persuadir. No vas a llegar ni siquiera al avión. Porque no sabes ni siquiera lo que quieres, porque no hay autoconocimiento. Eso es precisamente. ¿Ya entiende por qué son importantes estos reportes y diagnósticos? Muy bien. Y bueno, pues él, aparte de ser piloto, también tuvo otra pequeña hazaña en donde fue pediatra, donde tuvo suerte, donde fungió como pediatra. Sí, todo es mentira y ojalá. Es que sí tuvo suerte. ¿No? Porque bueno, pues imagínate una emergencia. Ahora ya estamos hablando de una vida, ¿no? No solamente eso, sino también fingió ser un abogado, ¿no? Claro. Trabajó también incluso en la Fiscalía General de Luisiana. Entonces estamos viendo qué capacidad, ¿no? Sin haber estudiado realmente ninguna de las áreas en donde estuvo. Sí, claro. ¿No? Fue vigilante de un banco. Y lo más importante también, incluso personificó a un oficial del FBI. O sea, a esos niveles, ¿no? El engaño, maestros del engaño. Sí, brutalmente, pero de repente ya tiempo después una azafata lo reconoce y bueno, pues ya. Iba de chiva, chivatón. ¿Qué crees? Que te vas para Te regreso, piloto francés, no es francés. Ya no. Y bueno, pues él casualmente, pues ya le veí viendo su potencial, ¿qué se hace? Bueno, pues también inteligente, supieron cómo realmente negociar con él para que ahora pues trabajara para él, tiene una empresa de consultoría, le va muy, muy, muy bien con lo que los millones. Yo creo que le hicieron una propuesta que no podía rehusar. No, pues obviamente. Así como el Padrino. Pues te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rehusar. Y no lo hizo. No, mira, está aquí, ahí sigue todavía dando cursos. Conferencias, da cursos, e incluso es el que pone la seguridad para los cheques bancarios y se presume que sí ha pagado precisamente con el dinero que ha ganado, pues los fraudes. Entonces, seguramente sí, todos se lo cobran. ¿No? Sí. No es de gratis. No, nada, amigos, nada es de gratis. Y vamos a ver, a través de la fisionomía aplicada, qué nos dice su rostro, sus toma de decisiones. Claro, pues en Frank Abagnale vemos lo que decíamos, estas grandes capacidades intelectuales, ¿no? Vemos esta frente amplia,
con capacidades de planeación a largo plazo y pues lo que se necesita, ¿no? Él estaba un paso adelante porque ya sabía qué es lo que seguía, ¿no? Creatividad, en esa frente amplia también se ve creatividad. Lo que decías, la improvisación. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con información. Porque si yo he leído un libro en mi vida, pues ¿de qué voy a hablar, no? Entonces, ¿cómo improviso? ¿De qué hablo? Y si fui a Francia, y si no fui, pero tengo que inventar, ¿no? Claro. Totalmente. Y vemos que la combinación en él del ojo pequeño con el párpado caído nos va a dar autoexigencia. Entonces, además va a ser un empedernido creativo de la perfección. Sí. Y lo logró, ¿no? En la película vemos cómo los cheques ya hasta salen mejor que en la vida real, ya ¿no? hasta los diseñó. Él ya los diseña, los produce. De nada, FBI, claro, ¿no? De nada, ¿no? ¿Qué vemos también en el cabello? Fuerza vital, capacidad de cierre, esas cejas nuevamente pobladas a la edad que él tiene y continuas nos van a dar tenacidad, capacidad de cierre, en esta forma curva, una necesidad o un concepto de proteger o ser protegido, ¿no? Como concepto, ¿no? Puede proteger el dinero, puede proteger a su familia. ¿Qué decíamos también? Esa capacidad de persuasión, pues ya bajando a la zona emocional, vemos los pómulos, vemos los cachetes, cómo están redondos, cómo se abren a la comunicación y se conjugan con una boca grande, saludable, labios amplios, labios felices, ¿no? Sí. Entonces vemos cómo, ahora sí, como la suma de estos factores nos dan a un personaje que te va a enamorar, que te va a hablar, que te vas a persuadir. Vemos cómo los labios en forma de corazón nos hablan de romance, de sexualidad. El mentón, ya en la cuestión instintiva, que está muy proyectado, pues precisamente es eso, capacidades de proyección y un poco de imposición. ¿Por qué? Pues porque se hacían las cosas como él tenía que hacerlas, ¿no? Enamoraba a las mujeres. Así es. El tema es que no tiene rasgos violentos, ¿no? Son rasgos impositivos, pero no violentos, y los podemos confirmar con su firma, ¿no? Como la vemos abatida hacia la derecha, de tipo sanguíneo, está un poco nerviosa, ¿no? Porque bueno, pues al final está engañando. Así es, totalmente, pero al final sí, y al final, bueno, supo cómo compartir todo eso, ¿no? Entonces sí vemos un personaje, un genio, ¿no? Sí, así es. Sí, tal cual, ahí está, exactamente. Y bueno, que al final lo ha aplicado en luz, ¿no? Claro, entonces, bueno, sí, pues ya lo regresó a la luz y ahora ya lo puso en los cheques y más seguridad, ¿no? Entonces, también de lo malo se tiene que aprender, ¿no? Pues sí, aprendimos todos, ¿no? Porque también hay beneficios para quienes todavía usan cheques aquí, ¿no? Y bueno, ahora vamos con otro personaje. Aquí sí vamos a ver unos rasgos totalmente distintos. Una mujer, Anna Anderson. Y vamos a hablar del contexto, porque como sabemos, es muy importante tener el contexto antes de poder hacer cualquier tipo de análisis. Y más que luego estos personajes a veces son históricos. Esta historia está como interesante. Este caso. Sí, en verdad sí. Es, bueno, ella, de nombre como mencionamos, Anna Anderson, nació en 1918, ¿no? En la madrugada de 1918, ella pertenecía, o se presume que pertenecía a la familia real de los rusos, ¿no? En donde un día fueron asesinados todos, porque estuvieron en más de 300 años en poder, entonces pues ya de ahí había un contexto que no los querían. Entonces asesinan a toda la familia, que era la dinastía Romanov. Es la creencia oficial de que por dos años después encontraron a una niña suicida que estaba, la pusieron, incluso era como denominada señorita desconocida, en donde en el hospital estuvo así, en esa calidad. La mandaron posteriormente a una institución mental, en donde una enfermera presume que la reconoció en un periódico. Sí. ¿No? Sí, o sea, de lo que estás hablando es que los Romanov, esta dinastía rusa a la cual asesinaron y vejaron los cuerpos, y los expusieron y toda esta situación, 2 años más tarde del asesinato de los Romanov, aparece esta niña huérfana que no sabe, desaparecida, y entonces una enfermera dice, de ser una de las hijas, Anastasia. Exactamente. Ok. Se cree que ella es, y bueno, pues por mucho empiezan tiempo, y empiezan a indagar, obviamente, pues se genera mucho ruido, ¿no? Claro, que sobrevivió en Europa, claro, ¿no? Y dicen que un soldado, en el momento que la iban a asesinar, pues se enamoraron, la ayudó, y bueno, pues al final la rescató, y por eso pues encontramos a esta ya no tan desconocida, a la que la nombran, que es Anastasia Romanov. Totalmente, ¿no? La relacionan. Sí, como pues tal, lo que uno quiere creer también, ¿no? Exactamente. Y bueno, incluso llega a Nueva York, en donde se refieren a ella como su alteza, va a eventos de gala, obviamente,
Entonces, sí, bueno, porque sí piensan que es la... Que es realmente ella, ¿no? Es Anastasia, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos todos con la creencia de que es Anastasia, ¿no? Hasta que en un momento pues llega a pedir obviamente los derechos de la herencia, lo que le corresponde. Sí, no, pues ya lo que voy, ¿no? Ya me saludaron, ya está muy bien. Ya soy su Alteza, pues ¿dónde está mi dinero, no? De Alteza, pues, sí, Romanov, la única sobreviviente de esa familia. Sí, sí. Pero su tío contrata a un detective. Entonces es donde ya no están creyendo mucho la historia, ¿no? Se cae el contexto. Exactamente. Entonces se llega a la conclusión de que es esta señorita, que no es Anastasia, que es una presunta Francisca gracias, algo así, un nombre que no puedo pronunciar, ni siquiera leer, pero bueno, al final del día era una mujer polaca que tenía problemas mentales, ¿no? Que había sobrevivido a un estallido en la fábrica donde trabajaba, entonces por eso traía como distintas heridas, unas cosas raras. Exactamente, pues, ¿no? Desgraciadamente, pues, era una persona con muchos desórdenes, entonces entraba y salía a instituciones mentales, ¿no? Claro. Pero al final se casó con un norteamericano. Mira, que los tenía ojos como mucho tiene dinero. Sampakuyi, ¿no? Como pues, la esclerótica, que es lo blanco, como se siente amenazada, ¿no? Quiere decir que, pues, ¿en qué pasos estás? O físicamente está a punto de caer en una enfermedad. Pues porque recordemos que el subconsciente es la forma de hablarnos, ¿no? A través de las enfermedades. Él se comunica, se muestra, así es, se manifiesta físicamente a través de los malestares. Y esos malestares es por un mal comportamiento fisiológico. Estamos comiendo de más o no estamos comiendo, entonces ya me salió una mancha, no ya se me inflamó la pierna, y ese subconsciente te dice, oye, ya bájale, súbele, y entonces se estresa. El cerebro contrae el nervio óptico y por eso se ven los ojos así, se ven estresados. Y en diagnosis oriental le llaman el Sampakuyin, cuando el organismo se siente estresado, lo que decía Corman 2000 años después, ¿no? Porque Corman lo dice 2500 años después. Pero sí, entonces podemos ver que en el rostro también de la mentira pues se va a ver estrés. Se ve amenazado. Se ve amenazado. Me van a atrapar. Así es. ¿Por qué? Porque el subconsciente sabe la verdad. Así es, exactamente. Y bueno, pues al final del día, pues el litigio nunca se supo corroborar si era o no era, aunque ya se determinó que era Francesca y no Anastasia. Sí, no, pues si ya determinan que no existe tal persona, pues ya el litigio se cae, ¿no? Sí, pues sí. Murió en 1984 ya en una institución mental y bueno, pues una historia bastante interesante. A todo el mundo tenía realmente... Pues ahora sí engañado. Sí, claro, engañó a todo el mundo. ¿Y qué nos dice un rostro en la fisionomía aplicada de una persona así, ¿no? Pues igual lo que decíamos, ¿no? Pensamientos intelectuales totalmente. Aunque en todas las fotos y en la apariencia, recordemos que esto también aparenta, el cabello aparece cubriendo esta zona intelectual, entonces es parte del engaño, ¿no? No soy tan intelectual, pero sí, ella es totalmente intelectual. ¿Qué vemos también en esta zona de arriba? Imposición, estas borlas que se hacen arriba de las cejas es por hacer un gesto de impositivo, ¿no? Entonces, si soy intelectual, quiero que se haga lo que yo quiero, y soy su alteza, ¿y cómo lo hago? Con la fuerza vital que tengo, ese cabello negro, esas cejas consistentes, como no tienen ninguna rasgadura, nada, van completamente cerradas, ¿no? ¿Qué es el detonante en la zona emocional? La impulsividad. Recordemos que el organismo necesita oxigenarse para arrancar. Mientras más oxígeno, más chispa. Más poder. Entonces, más poder. Entonces, vemos ese poder en la nariz, cómo absorbe ese oxígeno para poder actuar. Y no solo así, porque pues uno dijera, hay una huérfana, pues llegó y apareció, ¿no? Y la vamos a ayudar. Pues, ¿cómo la vamos a ayudar? Vemos una sexualidad activada completamente en esta zona instintiva desmedida, ¿no? Amorosa, sexual, romántica. Pero si ya nos vamos a la zona emocional, pues ya no macha, ¿no? Porque si soy romántica, pues también en la zona emocional tendría que ser que soy carismática, que soy comunicativa. Pero aquí el tema es que tengo mucha intelectualidad, tengo mucho instintivo, mucha capacidad sexual, pero en la emoción no me comunico, hasta en los ojos, ¿no? Sí, entonces, como sumido se ve. Claro, hasta como sumidos, ¿no? Entonces puede ser hasta un personaje alcohólico, ¿no? Pues recordemos que aquí están las suprarrenales, el riñón, entonces pues trabajan en exceso. O fármacos para no dormir, o para dormir, mental, o para... Claro, la dopaban. Claro, totalmente, sí. Sí, como esos rasgos entonces incluso se ven en el rostro, entonces pues también a ese grado llega el reporte, ¿no? Por eso es un reporte diagnóstico, ¿no? Alguna vez lo compartimos con otras personas, con los test que hacíamos y nos decían es que
Yo he ido con un doctor, yo he ido con otro, doctores normales, ¿no? No de tipo holístico, ¿no? El tema es que cuando voy contigo, sale en el reporte que estoy estresado de esta parte. Entonces, si lo hubiera sabido antes, que es como un diagnóstico, lo trabajo antes, ¿no? Y voy y llevo 5 doctores que me dicen que si es alergia, que si con gotas, que si, y no es cierto, ¿no? Es que no he resuelto algo, ¿no? Sí, es así, es la manifestación nuevamente física de algo. Sí, pues, por no eso trabajado. es muy completo, ¿no? Es un reporte diagnóstico. Y con recomendaciones, obviamente, Totalmente. no solamente así, sino sí, con no solo lo que recomendaciones. tienes, ¿no? Más bien Así es qué tienes, por qué lo tienes y hacia cómo lo dónde vamos lo a puedes decir. resolver, Claro, pues si no, sanar. ¿para qué es? Claro. Sí, no, pues si no, bueno, aún así, de todas formas sería muy interesante. Claro. Pero no se queda en esa parte. Y bueno, vamos a hablar de un tercer personaje también, maestro del engaño. Tan es así que le llaman el camaleón. Sí. Entonces, desde ahí ya tenemos pues una buena pista, ¿no? Él es un francés de nombre Frédéric Bourdin. Él suplantaba identidades, pero ahora es al revés, ¿no? Claro, no de adultos, de ¿no? niños. De niños. Sí, pues ve una cara juvenil, ¿no? Sí, sí. Pues se depila, se arregla, se pone gorrita, se hace infantil. La caracterización de un niño, él sabía microexpresiones, ¿no? Porque cómo camina un niño más retraído que un ser humano más adulto, ¿no? Con más seguridad, ¿no? Así Entonces él se comportaba así. Como un niño, y lo hizo muy bien porque, bueno, él viene de Francia, pero tenía a su madre trastornos psíquicos, entonces pues fue criado por los abuelos, pero al final decidió pues escaparse. Claro. Y se fue hacia París. Otra vez contexto, ¿no? Cuestiones disfuncionales. Exactamente, pero ya a un grado muy claro, fuerte. que tuvo que irse, ¿no? Igual que Abagnale, ¿no? Al principio, que a los 16 abandona y vive en Nueva York. Entonces, ¿cómo necesitas, pues sí, ser como más camaleónico, pero aquí ya grados muy extremos para sobrevivir a donde ellos se pusieron? Claro. Así de fácil, ¿no? Y bueno, pues él incluso ya desde los 18 años ya había tenido problemas con la policía por simular que era un niño en varias ocasiones, ¿no? Y lo hacía de niños desaparecidos. Ya lo conocía, ¿no? Y nuevamente, ya investigó, ya tuvo una cierta información, ya sabía qué personaje adoptar. Exacto, y lo hacía muy bien, ¿no? No, y como él dice, ¿no? También para mentir, pues no todo tiene que ser mentira, ¿no? Entonces él liberaba verdades y de pronto una mentirita y entonces ya manchaba la idea, si no lo hubieran agarrado, que es lo que él dice, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues tan es así, se fue de Francia, llega a España y por un tiempo juró ser un niño, un pequeño Nicolás Barclay, que era de Estados Unidos, de Texas, ¿no? De Texas. Entonces viene la información, obviamente a los papás, dice que fueron unos captores, que obviamente lo torturaron. Claro, abuso infantil. Hay historias que él dice que hasta le inyectaban químicos para blanquearle los ojos. Para cambiar de color de azulito a café. Entonces, igual que nosotros, ¿no? Igualito que nosotros. Que no me puse las gotas. Sí, pues sí. Entonces, bueno, y hizo también su trabajo, que lo llevaron de España a Estados Unidos. Vivió 5 meses en la familia. Sí, se integró. Se integró a la familia, o sea, incluso engañó a la madre, a los hermanos y todo. Hasta la madre, cuando le pidieron la prueba de ADN, se negó porque ella decía que pues es que lo que quieres ver, ¿no? Volvemos, cómo tu cerebro crea la realidad que tú quieres. Así es. Entonces, si sabes lo que quieres, créalo. Entonces ve cómo es una lógica rotunda, es una máxima, ¿no? Entonces, si no hemos llegado a donde estamos es porque no lo hemos imaginado. Exacto. Entonces, primero hay que planearlo, hay que visualizarlo, como estos tipos que son infinitamente inteligentes. Tienen su plan, realmente. Y tienen su plan, entonces tengan un plan de acción. Exactamente. Y les ayudamos con el deporte. Así es. El primer paso con nosotros en verdad se van a quedar asombrados, que incluso los ayudamos a continuar con esa planeación, ¿no? A través de un plan de trabajo de alto impacto. Y bueno, regresando al plan que él tenía en su mente, sabemos que pues el FBI estaba ya detrás de su caso y todo. Pues sí, ya. Y ya sabían de algo, y en 1997 un agente especial, de nombre Nancy Fisher, se reúne con él y le dice, ya, dime las cosas como son. A la par hay otro detective que también está analizando, Charles Parker, qué era lo que estaba pasando, y corroboró, ahora sí, algo muy interesante que también hacemos. Que es fisionómico, que es la fisionomía, comparando sus orejas. Sí, entonces ya dices, no, eres el personaje. Exactamente. Entonces, finalmente ya el FBI obliga a una prueba de ADN para que fuera. Sí, porque la familia no quería, ¿no? Él decía, recupera a mi hijo. Ajá, y era un señor, su hijo de 14 años. Sí, es un señor de 30 años, no, ¿cómo es mi hijo? Exactamente, o sea, bueno, muy buen El camaleón, ¿no? El camaleón, exactamente. Pasó unos años en la cárcel, 6 años en la cárcel,
sale, vuelve a las andadas en varios países nuevamente, y bueno, pues así continuó su vida, ¿no? Pues sí, en España, su contexto, en Francia, su contexto, exactamente. España, ¿no? Francia. Dijo que estuvo en 12 países inventando distintas identidades, bueno, pero algo muy interesante, su vida dio un giro, simplemente un giro, no vamos a decir cómo, bueno o malo, y a los 44 años, ya cuando sí parecía más un señor, Ya, 2007, ¿no? Se casó. O ya se caracterizó más como un señor, ¿no? Porque él podía mimetizarse. Pues ya exactamente, ya no era tan fácil, entonces, pues, adoptó otro camino su vida, y pues incluso ya tienen pues 5 hijos. Claro, ¿no? se casó con una francesa, y pues sí, como tú dices. ¿Y por qué decía, ves que hacía esto, no? Porque sentía falta de cariño, ¿no? Claro, entonces quería tiene esa aceptación. su canal de YouTube y hasta lo dice en español, ¿no? Los argentinos ahí hablan español y dice que ellos lo comprenden más y gracias por comprenderlo, pero que él se sentía triste y por eso hacía todo esto, pues sí, por eso engañaba, ¿no? Y bueno, vamos a analizar a través de la fisionomía aplicada qué rasgos están marcados en estos maestros del engaño, ¿no? Así es. Pues nuevamente, Frédéric Bourdin, no sé cómo se pronuncia. Es francés, no sabemos. Pues lo vemos nuevamente con estas capacidades intelectuales, ¿no? Esta frente amplia, larga, que nos habla de creatividad, de planeación, mucha creatividad, planeación a largo plazo, información, capacidad de improvisar, el cabello, fuerza vital, y más que es como chinito y redhead, ¿no? Entonces, mucho más fuerza vital, tenacidad. Vemos las cejas, ¿no? Cómo empiezan súper fuerte y también terminan bien, constantes. Entonces, vemos esa fuerza, como lo fue, tenaz, desde muy joven, desde muy niño. Inclusive, no solo en el pelo lo vemos estas arrugas de la frente, cómo son continuas, cómo son líneas rectas, no se parten. Eso nos habla de, inclusive, como es un concepto de continuidad, de estabilidad, nos habla de una constancia de salud. Entonces ve cómo el tema puede... Incluso influyó en ese aspecto, ¿no? Influye en lo profesional, pero también en lo saludable, ¿no? En lo del cuerpo. Integral. Así es. Sin embargo, podemos ver que ¿Zona instintiva? Claro, en la zona instintiva vemos esta poca capacidad de proyección. Si bien tiene tantas capacidades intelectuales, descubrimos que los dientes separados, que ya habíamos hablado en diagnosis oriental, que nos representa la crianza, cómo me trataron de chico mis papás, cómo me alimentaron, cómo mi sistema de creencias juntó esta situación, y entonces cómo yo me voy a desarrollar hacia los demás, cómo yo me voy a presentar. Entonces en él vemos pues poca capacidad de proyección, ¿no? Temas en el lado fraternal, y pues sí, porque se escapó, ¿no? O sea, su mamá tenía cuestiones, el papá nunca conoció al papá, y vivió con el abuelo, pero fue disfuncional, se escapó. Entonces ahí vemos la cuestión. Cómo se ha marcado. Cómo se ha marcado, ¿no? Pero también, no solo eso, si bien en el tema de la naturaleza, el equilibrio es algo bien importante. Vemos cómo su rostro no está en equilibrio. Vemos los ojos cómo están caídos, ¿no? Sí, es desarmónico. Es desarmónico, que ya lo habíamos visto en el lado derecho, que es su lado público, cómo los demás lo ven. Entonces él se siente agredido, él no le gusta cómo los demás lo ven. Que coincide, ¿no?, con lo que él comenta. Así es, ¿no? Entonces vemos cómo efectivamente todos estos rasgos aplicados en su personalidad lo llevan a ser este personaje camaleónico, ¿no? De capacidades intelectuales, capacidades de observación, mucha proyección, estas líneas, estas patas de gallo que están en los ojos, muchísimos proyectos, viajó por muchos países, ¿no? Pero el tema es que, pues, sufriendo, ¿no? Tratando de liberarse de esa... Engañándose al mismo, al final. Totalmente, ¿no? Bueno, el tema es que no mató, no fue más, no subió Su cometido más allá. Es sentirse querido, y lo hizo ahora sí que hasta donde fuera, como fuera, ¿no? Y bueno, muy bien, entonces ya saben lo importante que es el autoconocimiento, y también cómo podemos potenciar, obviamente no para engañar, porque no se trata de eso, sino el autoconocimiento es precisamente para potenciar nuestras habilidades, nuestros talentos. Y bueno, entonces les damos una oportunidad que mientras vamos a un pequeño corte musical, pues nos escriban y pues nos envíen sus preguntas también. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, no se vayan, regresamos. Y acabamos de escuchar esta canción de Green Day, Walking Contradiction, precisamente eso, ¿no? Una contradicción. Entonces, pues para evitar eso, ya saben, autoconocimiento. El autoconocimiento. Y hemos llegado al momento de la sección Los Rostros Trending de la semana. Sí.
Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de una persona que acaba de asignar AMNO como el nuevo director del IPN, el Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval. Él será el nuevo director, bueno, pues ya el Politécnico, no, pues ya es el nuevo director, y fue presentado esta semana precisamente a su nuevo cargo, comprometido con lo que viene siendo pues la honestidad y buscando mucho, sobre todo apoyando hacia la equidad y el desarrollo y la internacionalización del IPN. Entonces, pues para allá tenemos que ir, ¿no? Claro. Realmente, hay ese potencial y bueno, pues sabemos que es una de las mejores universidades. Sí, totalmente. Así de fácil, muy bien. Y bueno, él está comprometido con la educación, ¿no? Y él piensa y considera, yo creo como por lo menos varios aquí presentes, ¿no? Que es el instrumento más importante para que pues haya una equidad y un desarrollo del país, ¿no? Y incluso pues él está trabajando en Oxford, en donde tiene una plantilla 10 veces menor a la del IPN con 190,000 estudiantes. Entonces, pues es una institución muy, muy grande, ¿no? Claro. Qué bonito que haya un lugar así. Él es egresado, obviamente, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Pues sí. Tenía que ser, obviamente. Y bueno, pues también tuvo estudios en la Universidad de Oxford y trabaja como investigador ahí también. Ok, ¿no? Pues vemos esas capacidades intelectuales, investigador, tenacidad, constancia, viajes, internacionalización, administración, cuestiones. Entre otras cositas, porque también tiene, pues es doctor, entonces tiene su doctorado en biomedicina molecular. Y no solo, pues, con mención honorífica, y no solamente eso, ¿no? Sino también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Okay. Donde ha participado en el comité. Eso es como de Jurassic Park, ¿no? Más o menos. Los que van a sobrevivir, los que pueden subir a la carroza. Y él va a ayudar porque también es reconocido a nivel mundial por encabezar proyectos para crear una vacuna contra el Zika. Entonces, desde las personas que dices, sí, pégate a él. Tú ese va a sobrevivir. Ese va a sobrevivir, amigos. Exactamente. ¿Y qué rasgos vemos de este talento ahora en su rostro? Pues mira, que no engaña. Claro, no, y como ¿qué dijimos? Él va a sobrevivir, pues sí, sus decisiones son basadas en la supervivencia, en lo instintivo, en lo material, en lo tangible. Vemos cómo el área inferior es la más desarrollada, ¿no? Y en este tema de instintivo, pues ya es como vivimos ahora, ¿no? El sobrevivir, ¿no? Que vemos también lo que decíamos, este detonante en la nariz, esa gasolina que es la impulsividad, ¿no? Lo va a hacer fuerte, lo va a hacer funcionar con esa tenacidad, va a alcanzar esos objetivos. ¿Por qué? Porque vemos que si bien de primera no es intelectual, pues sí tiene grandes capacidades intelectuales, ¿no? Nada más que él le gusta ser más administrativo. Sí, o sea, la parte instintiva es la que él toma en una situación primaria, pero al final su toma de decisiones es más administrada, más escuchada, menos impulsiva, ¿no? A pesar de que sea lo instintivo, no es tan impulsivo. Vemos esta tenacidad y esta fuerza vital nuevamente en el cabello, ¿no? Ese cabello fuerte, ese cabello abundante, las cejas completamente constantes y continuas, no se entrecortan. O sea, fuerza vital habla completamente de tenacidad, ¿no? De impulso también. Esa constancia, ¿no? Para alcanzar sus labios. Claro. ¿Qué vemos? Como en algunos personajes, si bien estos labios están a una medida natural de comunicación, son delgados. Entonces él realmente pues su tiempo lo utiliza en cuestiones públicas, ¿no? La cuestión privada va a ser algo que él deja en casa, que él no va sí, ¿no? Porque él a lo que se dedica es a hacer medicinas para que sobreviva la gente, a hacer un plan para que se eduque, o lo que sea una cuestión de supervivencia para la humanidad, porque esa es su toma de decisiones. ¿Cómo lo va a hacer? Pues con mucha intelectualidad, y obviamente en la cuestión de emoción vemos la tenacidad, pero realmente él es así como piensa, ¿no? ¿Qué vemos un poco? Bueno, pues todos estos personajes pues no duermen, ¿no? Entonces vemos estas ojerillas, ¿no? Que es de falta de agua, ¿no? Falta de hidratación, o posiblemente el consumo de algunos fármacos, ¿no? Porque pues o estoy muy estresado, o el jet lag, o cuestiones, ¿no? El tema es que si ya se están marcando, pues hay que subirle al consumo de agua, ¿no? Va a tomar más agua. Así es, y pues bueno, vemos cómo estas características de este personaje en el eneagrama, que nosotros analizamos y lo metemos en el eneagrama mercurial, pues es un buen prospecto está en el lugar correcto. Está en el lugar correcto, potenciando ¿no? su talento. Totalmente, ¿no? Vemos esta firma sobrealzada, ¿no? Esto tenemos que tener mucho cuidado con las altas, ¿no? Porque es el ego habla, ¿no? El egocentrismo, ¿no? El yo quiero verme visto, ¿no? Entonces, si bien
no lo hace a través de la comunicación porque tiene los labios delgados, lo va a hacer a través de los hechos, ¿no? Entonces vemos como que calladito es, pero bien intelectual, avanza, ¿no? Exactamente, entonces vemos qué tan importante es realmente conocer e identificar la personalidad de una persona para saber cómo acercarme, interactuar de manera pues acercada. Claro, y hasta saber cómo va a comunicarse en el futuro, ¿no? Porque ya sabemos cómo es su toma de decisiones, entonces ya sabremos cómo hablarle y sabremos esa tendencia. Exactamente, así es, muy interesante. Y bueno, ahora vamos también con alguien de una persona que fue trending esta semana, pero ahora Rostros trending. Exactamente, como la sección, pero este caso fue fake news. Sí. Tache a donde haya salido la información. Y bueno, se inundaron en redes sociales que la tigresa Irma Serrano había fallecido, ¿no? Entonces tuvo que salir pues su familia e incluso en información en Ventaneando, de que no, ¿qué crees? No es cierto. Que siempre no. Sigue viva, que siempre no. Y ella, bueno, nació en 1933, ahorita ya sus 87 años, pues sigue realmente, sigue viva de entrada, sigue viva, ¿no? Entonces ya con eso, sí, porque hoy la estamos analizando afortunadamente, porque hoy está viva. Hoy, el día de hoy está viva. Por eso es trending. Exactamente, ¿no? Ella pues comenzó como bailarina, pero de repente prefirió irse más por la música ranchera, en donde es conocida, ¿no? Por muchos temas. No, y películas y todo, ¿no? Exactamente, de cantante pasó a la pantalla grande y bueno, pues no solamente eso, sino también se retiró del mundo del espectáculo ya hace unos años y ahora, bueno, entró como, ahora sí, el mundo de la política. Entonces ha sido una mujer muy ocupada. Muy versátil. Muy versátil porque estuvo como diputada, estuvo como senadora de Chiapas, de su estado natal. Actriz, bailarina, cantante. Entonces ahí vamos viendo pues esa también versatilidad. Posibilidad de exactamente adaptarse en donde se encuentra. Esa capacidad de adaptación. Y pues también incluso su vida amorosa ha sido pues algo escandalosa porque tuvo le gusta ser el centro de atención y pues tuvo... Por su arquetipo propiamente, ¿no? Venusino. Y eso también es algo que se ve marcado y que lo mencionamos en nuestros cursos y en nuestros reportes. Y bueno, pues tuvo relaciones con un expresidente mexicano, Gustavo Díaz Ordaz. También algo más... mucho más actual. Mucho más actual con Pato Zambrano, ¿no? Que venía de Big Brother y con también Poncho de Nigris. En las redes sociales ha sido una personalidad que pues ha tenido todavía hasta el día de hoy pues mucho de qué hablar, ¿no? Está bueno y malo, eso ya depende de cada quien. Pero cómo se ve toda esta información, toda sexualidad, toda esa ánimo en su rostro, ¿no? Pues vemos que la tigresa, sus decisiones son nuevamente basadas en esta zona instintiva, ¿no? En la zona de abajo, capacidades de supervivencia, lo material, eso, ahí entra lo material. Y ahí mismo, como está la boca, como están los labios, ellos nos representan la sexualidad. Vemos una boca grande, que si es grande nos habla de comunicación. Si tenemos labios anchos, nos habla de sexualidad. Y si tenemos el labio inferior más ancho, nos habla de más sexualidad. Entonces vemos cómo está plantada de pura sexualidad con barba partida también, ¿no? Porque recordemos que los hoyuelos son... Las entraditas son rasgos de coquetería, ¿no? El tema es ya exceder esa coquetería a la lujuria, ¿no? Entonces, pues ya la coquetería, estar equilibrados. Entonces, la coquetería, que era un botoncito, pues ya se hizo una lineezota porque ya es lujuria, ¿no? En su sistema de creencias, ¿no? Vemos esta impulsividad nuevamente en la nariz y pues toda la fuerza vital, porque a sus 87 años todavía pues está dando de qué hablar, ¿no? Las cejas, nuevamente, que si bien vemos fuerza vital y buen comienzo, buen cierre de proyectos, esa forma que no es curva, como la de Abagnale, que nos daba una tendencia a proteger, esta es una tendencia a manipular, ¿no? Como que está en piquito, entonces voy a manipular para yo... Pues al fin que tenga. Sí, que la manipulación no es mala ni buena, es cómo yo la voy a aplicar. Para llegar a mi objetivo y punto. Y cómo la va a aplicar ella, pues con esa capacidad de análisis que tiene, y por eso pues ha llegado bien, ¿no? Exactamente. Con estas habilidades grandes de socialización, lo que no veíamos en Ana, la rusa esta. Como... Francesca, como no tiene las mejillas, ella, en cambio en la tigresa sí vemos estas mejillas grandes, abiertas al romance, a la socialización, a la comunicación. Entonces, pues sí algo marcha, necesario, ¿no? Para estar en donde en todos los roles en los que han estado. Totalmente. Entonces, muy bien, nuevamente los invitamos a que después de este pequeño corte musical, nos escriban con sus comentarios, sus preguntas, y también, bueno, pues ya se acerquen a nosotros para que les podamos apoyar con su reporte personalizado fisionómico. Regresamos después del corte.
Are you aching for the gray? Well, that's okay, 'cause we're unsure. Are you aching for the blame? Well, that's okay, 'cause we're unsure. We're getting away with it all messed up. Getting away with it all messed up. That's the living. We're getting away with it all messed up. Getting away with it all messed up. That's the living. Y regresamos después de este pequeño corte musical con una canción de James, Getting Away with It All. Exactamente. Sí, Entonces, James. Pues sí, el poder pues sobrepasar o no las cosas de la manera que se puedan sobrepasar. Así es. ¿No? Y también los invitamos a, sobre todo en esta época navideña, Claro. si quieren regalar algunos productos personalizados, pues que visiten la página de goodpromo.com.mx, Claro. en donde van a encontrar una variedad de artículos. Impresos, textiles, sublimados. Todo personalizado. Claro, la mejor calidad, el mejor tiempo, el mejor precio.
Personaliza tu Navidad. Ajá, así de fácil, personaliza así de tus fácil. suéteres, tus playeras navideñas. Esos ugly sweaters o lo que sea, pues también lo puedes hacer. Claro. Y bueno, pues personalizado. Claro. A través de goodpromo.com.mx. Y muy bien, hemos llegado a la última sección de nuestro programa, a los rostros en acción. Recordemos que en Verum trabajamos en pro del autoconocimiento y buscamos facilitar la comunicación con los demás. En esta sección mostramos ejemplos reales de la importancia de comprender la fisionomía y el lenguaje corporal. Claro. Y también lo juntamos con sus preguntas y sus comentarios, ¿no? Entonces, Esta justamente sección, sí, Gracias, claro. Y esta sección ahora la vamos a hacer. Hablando de la atracción, Ajá, ¿no? de cómo me siento atraído, qué rasgos voy a ver en las personas que se sienten atraídas hacia mí. Exactamente, saber si, claro, si realmente estás perdiendo tu tiempo o si esa persona especial se siente atraído o atraída hacia ti, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo es? Pues obviamente, nuevamente, como les hemos comentado y que lo pueden ver en nuestros cursos, pues el lenguaje corporal, las microexpresiones, qué tan importante es. Lo que sí tenemos que decir, como siempre, es que hay que considerar el contexto. Claro. Porque tenemos que hacer una pequeña sumatoria. Nada más si aparece un rasgo, una microexpresión aislada, pues realmente no podemos determinarlo. Tenemos que ver, analizar el contexto, ¿no? Pero bueno, uno de los símbolos... Vamos a analizar uno de los rasgos. Exactamente. Exactamente, claro. Y uno de los más importantes, los más famosos, conocidos y obvios es la sonrisa, ¿no? Así es. ¿Qué pasa si alguien te sonríe? Pero aquí lo interesante es que te sonríe cuando te mira también a los ojos, ¿no? Que no solamente es cuando dices un chiste o algo así, claro. sino al estarte mirando te estás sonriendo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, o pues la también, corporalidad también, ¿no? Te estoy sonriendo, pero ya te estoy agarrando, como el chico, ¿no? Y bueno, aquí también más acerca de la sonrisa, lo vimos en nuestro programa del 14 de noviembre, que es el significado de una sonrisa. Sí. Entonces también vean nuestros programas. Sí, que no sea la sonrisa de Duchenne, esa sonrisa que no transmite la emoción que se siente. Exacto. Esa es la definición. La diplomática. ¿No? La diplomática. Cuando es una sonrisa, pues real. Posada, sí, o posada o real, claro. Exactamente. Y bueno, ¿por qué sonreímos? Pues normalmente cuando sentimos cierto pues bienestar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos pues nuestras endorfinas, las serotoninas, pues es lo que se libera al momento de sonreír. El profesor Garfield también lo experimentó con su equipo, Charles Garfield, sí. Con su equipo de halterofilia, ¿no? Que les decía que si ya no podían al final de cargar la última sonrieran, y entonces precisamente tu cuerpo responde los químicos totalmente, que te se dicen, generan. No está tan mal. Ahí te estás comunicando con el subconsciente. Le estás diciendo, ayúdame un poco más. Eso sí es dar el 110. Eso es, entonces, ahí pum, sí, te conectas y potencias. Exactamente. Entonces, eso es lo que hace tan interesante también pues, los programas y el autoconocimiento. Saber cuando llego a mi límite, qué puedo hacer para dar ese 10% adicional y llegar al 110, no al 100. Sí, sí. ¿Para qué quedarse en el 100%, no? Otra de las características también pues, son los ojos, ¿no? Claro, bueno, la ventana, lo que decíamos, ¿no? La sonrisa que va acompañada, que te vean a la cara. Exactamente. Lo que al principio decíamos completamente de la deshonestidad, que se tapan los ojos, que evaden. Aquí no, aquí se quiero... Claro, ¿por qué? Porque me estoy expandiendo, ¿no? Porque me siento cómodo. Si me sintiera agredido, pues los ojos en Zampacuyín. Exacto. Claro. Y se llegan a dilatar incluso hasta 3 veces. Entonces ya tenemos una pista que sumada, a que me sonríe y todo eso, pues si en el contexto lo permite, pues vamos a ver sus pupilas. Claro, ¿no? y el tema es analizar esta serie de elementos, ¿no? No es uno, sino es todo y más el contexto. Exactamente. ¿Estás en el metro? Bueno, ahorita no salgan si se puede, mejor no salgan, pero pues sí, el contexto nos va a ayudar, ¿no? También. Y bueno, pues llega la parte también de sudorcito, los nervios, que pasa cuando estamos nerviosos, pues nuestro cuerpo reacciona de una manera en la que pues el ritmo cardíaco aumenta. Entonces, como si fuéramos corriendo, ¿no? Entonces el cuerpo necesita enfriarse. Entonces empezamos a sudar, hay nervios. Y también, ¿qué pasa? Pues hay un titubeo cuando están platicando, ¿no? Entonces hay que determinar, porque como lo dijimos al principio del programa, puede ser el titubeo por una mentira, o puede ser por el nerviosismo de estar frente a esa persona especial. Totalmente. ¿No? O posiblemente especial, que esperemos hacia allá vaya, ¿no? Y bueno, otro signo también bastante interesante es pues que se acerque, que haya contacto físico, así del pretexto para y te toco, ay, qué simpático, qué simpática. Aunque ahora hay que tener mucho cuidado con este tema del acoso, ¿no? Porque pues, uno, precisamente ahí las microexpresiones entran, ¿no? Uno sabe cómo danzar, uno sabe qué paso dar, entonces no es inapropiado cuando tomas de la mano a una chica o a un colega y le dices que está bien de cierta manera, ¿no?
Pero si ya sobrepasa o no es la correcta, pues ya es un abuso, ¿no? Entonces también ojo con esto del contacto, ¿no? Exactamente, por eso mencionamos siempre, el contexto lo dice todo, ¿no? Y en dónde te está tocando también, ¿no? Hay zonas claro, obviamente. y sabemos, claro, precisamente el hombro, la espalda, cuestiones, ¿no? Sí, exactamente, hay ciertas partes que donde pues no debe de ser, ¿no? Y bueno, pues esto también indica pues la afección a la gente, pero pues sí, y también ahorita con la sana distancia, bueno, pues algo que prescindimos un poquito y pues ni modo, ¿no? Claro. Pero bueno, pues más vale ahorita para que todos salgamos. Sí, aprendiéndolo de una vez. Sí, exactamente. Y qué significa también la microexpresión, ¿no? Porque pues no necesariamente tiene que estar ahí abrazado, ¿no? Ahora que no nos podemos tocar, puede haber tocamiento sin tocamiento, ¿no? Un vaivén de una mano, una mirada, un pequeño roce, ¿no? Miradas con cubrebocas. Totalmente, ¿no? Eso lo tenemos en un programa, ¿no? Entonces la comunicación se va a dar, ¿no? Porque es natural, tiene que ser libre. Y también, pues, otro más, nada más para cerrar, pues vamos ahora con los labios, ¿no? Claro. Los labios. La zona sexual, la parte instintiva, ¿no? Correcto. La división fisionómica. Así es. Entonces, los labios, pues, precisamente como las mencionas, esa parte. Claro. Entonces, pues, vemos si de repente se lame mucho los labios. Se muerde los labios. Se muerde los labios. Ya, se muerde los labios, ya. Traga con mayor frecuencia la saliva, pero porque se deshidrata, porque corriendo, pero no está corriendo, el corazón. ¿Qué está pasando, no? Entonces hay que saber distinguir nuevamente con el contexto, ¿no? ¿Nos está mintiendo o realmente ya es una fascinación? Claro. Es coquetería, ¿no? Claro, pues vemos cómo la suma de elementos lo es todo, ¿no? Y no solamente los elementos físicos, sino también los elementos contextuales, donde yo me encuentro para reaccionar. Exactamente. ¿Y cómo voy a reaccionar? ¿Es una cuestión de amor? Bueno, pues me muerdo el labio, me agarro el cabello. Juego con el cabello. Quiero tener un poco de contacto, ¿no? O es una comunicación de negocios. Le tengo que hablar rápido y conciso porque me dedico a vender. Entonces, la rapidez para mí genera dinero, ¿no? El tiempo es dinero. Preciso. Y entonces tengo que ser preciso precisamente con esa información. Entonces llega otro cliente y al otro cliente le hablo completamente diferente porque sé. Porque entiendo su tipo de personalidad. Así es. Entonces, el tema es la comunicación. Exactamente, siempre. Entonces, pues los invitamos a que conozcan, pues precisamente esto, la importancia de entender el lenguaje corporal en un individuo, ¿no? Que sirve para potenciar nuestra comunicación con los demás, con nosotros mismos. Así es que, pues ya saben, con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Mándenos, por favor, sus preguntas, sus comentarios y sus solicitudes de los reportes, o pues también pregunten acerca de los cursos que damos, todos en pro del autoconocimiento y la comunicación asertiva. Pues esperemos que les haya gustado mucho este programa. Gracias a los que nos enviaron las preguntas y que nos inspiraron. Ahí están y que nos hicieron hacer sociales. Mucha tarea con los personajes que vimos muy interesantes. Y bueno, pues ya saben, comuníquense con nosotros, manden sus correos a contacto@verundesarrollointegral.com.mx. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Esto ha sido todo. Nosotros somos Verum. Esto fue El Rostro de la Verdad. Mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego. Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio.